Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, Bolsas 2026. Hemos llegado ya a esas entrañables fechas en las que empezamos a mirar al año que viene. Y hay una pregunta en 2026. ¿Explota la burbuja? La ha habido en 2025. Hoy vamos a leer 4 criterios, spoiler rápido, 3 de esos criterios que anuncian burbuja, 3 de los 4 sí se cumplen. Sobrevaloraciones, servidas. Sobreexposiciones, servidas. Sobreinversión, en muchos casos, servido. Y dudas sobre si hay sobreendeudamiento. Así que hoy vamos a ver el estado de las bolsas a fecha de hoy y, sobre todo, la perspectiva para el día de mañana. Estar en banca, estar en defensa, hoy lectura del mercado, hoy ¿qué viene en 2026? Mercados de futuro, bolsas en hora 25 de los negocios. Y hoy la pregunta es esta. ¿Qué hay detrás de esa campana? Si vamos a un 2026 de explosión de la burbuja, si lo que hemos tenido en 2025 lo ha sido. Porque hay 4 parámetros. Financial Times, The Economist acaban de publicar artículos precisamente para esto. Hay 4 parámetros que miden si estamos o no en burbuja. Y hay una pregunta, y es, ¿lo hemos estado? Y sobre todo, ¿va a explotar? Así que vamos a mirar los 4 parámetros uno a uno, campana a campana. Primer parámetro, sobrevaloración de acciones. Today I'm talking to some city pets. Ooh, hey poodles! Did you know that pets.com delivers food, treats and toys? La sobrevaloración en las burbujas desde 1970 hasta esto que escuchábamos, cómo explotó en los años 1990. Did you get all these things at pets.com? Look, I'm a professional happy puppet thing. And it's my job to Se make animals consideraban como tales cuando los precios se multiplicaban por 10 en el paso de entre 10 y 15 años. Bueno, en Estados Unidos las valoraciones bursátiles acaban de alcanzar eso. Han multiplicado por 10 su capitalización en 10 años. Es más, en las pasadas burbujas, las posibilidades de explosión de la burbuja subían más del 50% cuando había exactamente estos umbrales. Lo acabamos de pasar todo. Y los valores ligados a la inteligencia artificial están literalmente en este punto. Así que si hay 4 S's, 4 parámetros que indican burbuja, sobrevaloración está servido. Es uno de ellos. Segundo parámetro, segundo valor, segunda alarma. Hay sobreexposición bursátil. Y en esta campana también suenan las alarmas. La sobreexposición mide si hay demasiada riqueza concentrada en acciones. En Estados Unidos, el 52% de la riqueza de los hogares está ya colocada en bolsa. Así que hay exposición excesiva a las bolsas. En mercados como el americano parece ser cierto que sí. De hecho, ese 52% es más alto que lo que se registraba en el año 2000. En zonas como la Unión Europea quizás no tanto. Aquí la exposición a esos mercados es del 30% de la riqueza. En Japón es del 20% de la riqueza. En el Reino Unido es del 15%. Así que hay, primero, sobrevaloración, sí. Segundo, sobreexposición, sí, en el mercado americano, quizás no tanto en mercados como los europeos. As notícias não são muito agradáveis com a Bolsa de Lisboa hoje a abrir no vermelho. Chiusura di seduta in lieve ribasso per la Borsa di Milano, che limita nel finale le perdite in una giornata che ha sempre girato in negativo. Donde las bolsas europeas han registrado subidas, bajadas, pero en general se han comportado mejor que las bolsas americanas. Un record qui datait du mois de mai 2024. Y vistos 2 de esos parámetros, sobrevaloración, sobreexposición,
tercer parámetro fundamental es si hay sobreinversión. Y de nuevo, aquí vuelven a sonar las alarmas. La inversión en valores tecnológicos ha superado el 6% del PIB americano. Es algo que supera el récord que se fijó en el año 2000. Contando los 7 magníficos, nombres como Apple, como Amazon, el gasto en inteligencia artificial más que se ha duplicado desde el año 2023. Son 381.000 millones de dólares y van camino de superar los 660.000 anuales en el año 2030. Así que lo que tenemos ahora mismo es un tercer parámetro sobre inversión que también parece estar sonando y que vuelve a colocar a las empresas tecnológicas en el punto de mira. Amazon is on track to pour more than $100 billion into CapEx this year. Microsoft says it plans to spend about $80 billion in its fiscal year to build out artificial intelligence. Sobrevaloración vista. Las acciones están muy caras ya. Sobreexposición vista. Hay mucha riqueza colocada solo en esto, en mercados de bolsa y de renta variable. Y sobreinversión vista. Hay quizás demasiada inversión en inteligencia artificial para los posibles retornos que esto pueda dar. Pero la clave en todo es la tercera S, y es si hay un sobreendeudamiento. Si la gente ha pedido dinero prestado y va a ser incapaz de devolverlo. Y ahora mismo ese parámetro no está sonando. La alarma aquí no habla de burbuja. Los niveles de sobreendeudamiento no solo no son altos, los tipos han sido tan bajos y las rentabilidades tan altas que ha sido relativamente fácil pedir dinero prestado, invertirlo en bolsa, ganar, devolver aquel dinero y todavía salir vencedor en esa apuesta. Es que en España la deuda de las empresas ha caído. Representa el 62,5% del PIB. Está muy por debajo de los máximos que se fijaron en el año 2000. Y la deuda de los hogares es del 44% en el segundo trimestre de 2025. También muy por debajo de niveles históricamente bajos, los mínimos que se fijaron también en el año 2000. Así que ahora mismo, si uno hace evaluación de riesgos, sí hay sobrevaloración, las acciones son caras, sí hay sobreexposición, demasiada concentración en bolsa, sí hay sobreinversión, se está gastando muchísimo dinero en inteligencia artificial, pero no hay sobreendeudamiento. Este es el paisaje y estas las 4 S's que marcan una burbuja. El riesgo de que esas burbujas exploten suele estar ligado a una catástrofe, que suban los tipos de interés, que el dinero sea tan caro, que uno se haya metido en deudas, de repente haya que devolver precios más y más caros, créditos más y más altos y no tenga posibilidad de devolverlo. Y hasta este momento no teníamos esa posibilidad sobre la mesa. Si esto era una burbuja, no iba camino de explotar. Hasta este momento. Pero hoy... A good part of the slowing likely reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and labor force participation. Hoy el paro se ha disparado en Estados Unidos. In this less dynamic and somewhat softer labor Y market. cuando el paro se dispara, la Reserva Federal tiene un mandato, y es el de actuar, el de moverse con tipos de interés. Y tenemos aquí una Reserva Federal que puede moverse, que puede ajustar tipos y que puede desencadenar movimientos en la bolsa. Así que ahora mismo lo que tenemos no es del todo una burbuja, pero empieza a tener los riesgos de una burbuja. Hay 2 lecturas aquí, una económica y una política. De la política, hay quien está sacando la chequera con un felicidades a mí, porque Europa está yendo extraordinariamente bien. De hecho, la bolsa española está yendo extraordinariamente bien. El IBEX subió un 45% en un año. Es una de las mejores bolsas de todo el continente. Así que la lectura política la hacía el propio presidente. Hoy acabo de ver la cotización del IBEX, ha alcanzado máximos históricos. La Comisión Europea ha revisado al alza las expectativas de crecimiento económico, elevándolas hasta el 2,3%. Frente a lectura todavía política, un mercado americano que se está quedando atrás. La bolsa americana se está comportando peor incluso que la nuestra.
President Trump pushing ahead with his America First agenda. Breaking news, Apple announced it's going to work with Foxconn to build a server factory in Texas. Y toda esta incertidumbre que ha generado Trump está dejando atrás a su bolsa, hasta el punto de que a la portavoz de la Casa Blanca se le ha preguntado, oiga, ¿es Trump responsable de que a la bolsa americana no le vaya tan bien? Does the president think he bears any responsibility for the turmoil in the stock market this week? Look, the president is unwavering in his commitment to restore American manufacturing. La respuesta es respuesta a Trump. Estamos muy preocupados por la industria americana, es decir, no hay respuesta. Pero digo, hay más allá de la lectura política, una lectura económica, y es 2026 va a seguir siendo un buen año para las bolsas, o este momento empieza a torcer las cosas. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Hagamos balance porque, insisto, ha sido un 45% lo que ha subido el IBEX. La clave a partir de aquí es 2026, pero vamos a cerrar uno de los mejores años desde los 90. Sí, eso es. El IBEX 35 se está moviendo en terreno desconocido. Nunca antes había alcanzado los 17.100 puntos que ha llegado a tocar esta mañana y nunca antes, lo decías, ha subido tanto en tan poco tiempo, porque ese 45% de revalorización que acumula desde enero supone la mayor escalada en un año para el índice español desde 1997. Solo 2, de hecho, de los últimos 12 meses el índice español ha cerrado en negativo, en un acelerón que ha cogido fuerza en la recta final del año. El tirón de Inditex en estas últimas semanas le ha dado impulso en diciembre. En lo que va de mes sube un 3,5% y, lo decías también, en ese acumulado anual supera por mucho al resto de parques europeos, más que duplica, por ejemplo, el 20% que se ha revalorizado la bolsa alemana y cuadruplica, por ejemplo, lo que ha subido la bolsa francesa, porque el CAC Quarante apenas subió un 10%. Esto ahora mismo es lo que ya hemos vivido. ¿Qué viene en 2026? ¿Estamos ante una burbuja o estamos ante una burbuja de la burbuja? Estamos hablando más de burbuja de lo que toca. Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Joaquín Robles, analista de mercados, analista del Banco de Inversión Global de BIG. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Señor Robles, déjeme empezar con usted. 2026, ¿explota esto o 2026 todavía se sostiene? Bueno, nosotros seguimos pensando que todo esto va a seguir sosteniéndose. Que se vaya a producir un episodio de volatilidad y desde niveles máximos veamos caídas de un 5, 10, 15%, muy probablemente, si es que eso ocurre todos los años. Sin ir más lejos, este año en los meses de marzo a abril el mercado cayó un 20% tras el día de la liberación y el anuncio de aranceles de Donald Trump, ¿no? Al final la economía es cíclica, venimos acumulando subidas muy fuertes de más del 20% en los últimos 3 años en los índices norteamericanos y probablemente aparezca algún evento que haga que los inversores recojan beneficios y se pongan a la expectativa. Pero bueno, yo creo que las perspectivas de crecimiento son buenos, los beneficios empresariales son saludables, siguen creciendo a doble dígito y tenemos a los bancos centrales con políticas monetarias más flexibles, más expansivas, y yo creo que va a seguir siendo un buen año para las bolsas a priori. ATL Capital, socio director Álvaro Blasco, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Sobresaltos o 2026 es negro? Bueno, yo creo que 2026 puede ser otro buen ejercicio para los inversores en bolsa. Coincido con mi compañero, ¿no? Ahí lo que pasa es que, bueno, llevamos bastante tiempo diciendo que en algún momento pues puede haber una corrección de ese 15, 10 o 20%. Este mismo ejercicio, pues cuando llegó a la Casa Blanca el presidente Trump y el anuncio de sus aranceles, etcétera, pues tuvimos caídas importantísimas que luego se han recuperado. O sea que mientras haya esa expectativa de buenos beneficios, de buen crecimiento de las empresas y sobre todo en un momento que los bancos centrales y particularmente el Banco Central americano, la Reserva Federal Americana, tiene bastante margen para mover tipos, aunque tiene también la espada de Damocles de la inflación, pues yo creo que es un arma que no ha habido en otras ocasiones y que sí hay ahora mismo y que por lo tanto puede relanzar de forma significativa otra vez crecimiento del país. Entonces nosotros sí somos positivos, pensamos que indudablemente los múltiplos ya en algunas bolsas, como son las americanas, son bastante elevados, pero bueno, hay capacidad para generar beneficios importantes. Las grandes tecnológicas, donde hay esas dudas de inteligencia artificial, etcétera, pues también estamos viendo que tienen una capitalización y unas cifras de caja
impresionantes, muy buenos resultados. No vemos ahí, digamos, un conflicto duradero. Esto es la bolsa en general. Quienes nos escuchan, que nos escuchan aquí, y quienes compran, que compran aquí, tienen un sector particular. La bolsa lo ha hecho extraordinariamente bien este 2025, veremos si también 2026, porque la banca lo ha hecho extraordinariamente bien en 2025. Nuestro beneficio trimestral alcanza un nuevo máximo histórico de 3.500 millones de euros, situando el resultado acumulado de los 9 primeros meses del año 25 también en niveles récord. Unos resultados muy satisfactorios. Hemos alcanzado los 812 millones de euros de beneficio después de impuestos, que es un 11% más que el año anterior. En los 9 primeros meses de 2025, BBVA ha registrado unos resultados excelentes. Hemos alcanzado un beneficio atribuido récord de casi excelente, 8 millones récord es lo que hemos escuchado una y otra vez. 170 millones, un 6,9% más que el año pasado en términos comparables. Y todo lo que hemos oído divide a la banca en dos grandes grupos. Están quienes más que han duplicado lo que valen en bolsa y quienes casi han duplicado lo que valen en bolsa. Pero solo se puede decir así. Les ha ido tan bien a los bancos que hay quien multiplica por 2 y hay quien casi multiplica por 2. Santander, Unicaja, BBV. Estos son quienes multiplican por 2 su valor. Caixa, Sabadell, Bankinter son los que casi multiplican por 2. Pero Anzola, la verdad es que la banca, oh sorpresa, la banca gana. Sí, eso es, Javier. El sector bancario encabeza las subidas del selectivo español. 3, lo decías, de los 6 grandes bancos han duplicado su cotización en los últimos 12 meses. La acción del Banco Santander, por ejemplo, se ha revalorizado un 119% frente a lo que valía a principios de año. La de Unicaja, un 112%, y la de BBVA, por cierto, en el año de su OPA fallida, se ha revalorizado un 104%. Son las 3 entidades que más suben, seguidas de CaixaBank, que se anota un 94%, y de Bankinter y Sabadell, que se han revalorizado en torno a un 80% en todo caso. La banca española no solo lidera las subidas aquí en casa, sino también en Europa, porque BBVA y Santander son las 2 entidades que más ganan, incluso dentro del índice europeo Eurostock. Están seguidas, aunque muy de lejos, de otras entidades bancarias europeas, como la italiana Intesa Sanpaolo, que sube un 49%, o BNP, que gana un 43%. Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. ¿Todavía es una apuesta a la banca? ¿2026 todavía es año de banca? Yo creo que todavía es año de banca, y por muchos motivos. Primero, porque tenemos que tener en cuenta de dónde venimos, que estábamos con un sector financiero absolutamente infravalorado, con unos PERs absolutamente ridículos de 5 o 6 veces, y ahora digamos que ya no están tan baratos, pero tienen recorrido. Y tienen recorrido porque seguimos esperando excelentes resultados. Es verdad que cada vez es más difícil conseguir esos resultados porque se está produciendo una cierta reducción, pequeña, pero reducción de los márgenes que tienen las entidades financieras, pero el incremento de volumen con este momento que estamos viviendo de tipos relativamente bajos, que por lo tanto permiten una expansión de la economía y un poco más de gasto, pues yo creo que los bancos el año que viene van a presentar otros excelentes resultados y por lo tanto tienen bastante recorrido. Joaquín Robles, analista de BIG, de Banco de Inversión Global. ¿La banca para 2026 todavía una apuesta? Yo creo que va a ser un sector en el que se pueda mantener y a la hora de entrar ya va a ser a lo mejor de una manera más prudente, en el sentido de que va a seguir presentando seguramente unos resultados muy buenos, pero obviamente ya incrementarlos al ritmo que lo ha hecho en los 3 últimos años va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque ya va a haber una estabilidad en los tipos de interés, los márgenes financieros se van a ir poco a poco estrechando. Aún así, pues parece que estas bajadas de tipos pueden ir reactivando el crédito, y luego también está todo lo relacionado con las comisiones, con los mercados en máximos, también ingresan más dineros por esa vía, y las operaciones empresariales pues también les pueden repercutir en más ingresos. Así que yo creo que van a seguir presentando muy buenos resultados, pero de crecer al ritmo que lo han hecho ya va a ser más complicado, y ahí es donde se pueden resentir un poquito las valoraciones en bolsa. Les traemos ustedes dos precisamente por esto, para buscar segundas opiniones en todo. Hay un sector más, y ese sector no es que se haya duplicado,
es que se ha triplicado, y es el sector de la defensa, que aquí en España se llama Indra, después de haber escuchado tambores de guerra como los de Donald Trump. We put secondary tariffs on, as you know, in Venezuela. And it's had a very strong impact on Venezuela. Y de seguir escuchándolos con amenazas de guerra sobre Venezuela, con estrategias e incertidumbres geopolíticas, aquí hay un ganador. Indra sube un 180%. Si alguien puso 100 en Indra al comienzo del año, está a punto de llevarse casi 300. Casi se ha triplicado el valor de Indra. Ángel Escribano decía, con estas nuevas reglas geopolíticas, que lo que ha pasado ha puesto las nuevas reglas de juego. No vamos a hacer munición, y mucho menos Indra ataca nada, ni participa en nada. Indra participa en la defensa y en ese estado del bienestar que tenemos todos. Y cuando estamos todos un viernes en una terraza de un bar tomándonos algo, o en la playa en Cádiz un día tomando el sol, o donde lo tomemos, ese estado del bienestar que tenemos todos es gracias a que alguien que pueda tener la mala intención de quitárnoslo, sabe que no puede hacerlo porque estamos preparados para repelerlo. Decía esto dándole la vuelta a una industria de la defensa a la que se presenta como defensiva en lugar de como ofensiva, pero que, más allá de lo moral, en lo financiero, Joaquín Robles, Álvaro Blasco, en 2026 sigue siendo una apuesta. Indra ha sido triplicar valor, señor Robles. Bueno, yo este sector la verdad que soy un poquito más escéptico, ¿no? Lo veo más como una moda que como una tendencia estructural a medio y largo plazo. Yo creo que, bueno, pues ha habido mucho gasto en defensa por la necesidad de protegerse y sobre todo aquí en Europa, ¿no? Ese plan de 800.000 millones en cuanto Estados Unidos, bueno, pues retiró ese apoyo económico a Ucrania. ¿Se va a mantener durante la próxima década este nivel de gasto? No lo sé, a lo mejor llegamos a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y las economías europeas que ya están demasiado endeudadas de por sí y tienen muchas dificultades para controlar su déficit público, empiezan a no gastar tanto en defensa si no ven esa necesidad. Hay compañías como Indra que se han multiplicado por 2, por 3, pero es que hay algunas en Alemania que se han multiplicado por 10, ¿no? Y al final, si no sigues inyectando esta cantidad de inversión, es difícil, ¿no?, de mantener estas valoraciones, por lo que no me extrañaría que, bueno, pues hubiera un proceso de corrección o de consolidación en este tipo de valores a niveles más bajos de los que están ahora. Rheinmetall ha sido uno de esos nombres. Álvaro Blasco, ¿la industria de la defensa en 2026 todavía apuesta o esto es flor de un día? Bueno, yo creo que 2026 todavía puede ser un ejercicio bastante interesante para el sector. Es verdad que es un sector que lo que ha hecho es descontar de una forma acelerada todas esas inversiones que se van a hacer a lo largo de los próximos años, pero bueno, llega el momento también que tienen que llegar esos pedidos, que tienen que empezar a producirse aquellas soluciones que se les piden, etcétera, y por lo tanto, bueno, pues habrá que estar mucho más atentos a la evolución de su cuenta de resultados, pero yo creo que todavía hay bastante fuerza en el sector si tenemos en cuenta que aparte del tema de Ucrania, que podríamos llegar a una solución, etcétera, lo que sí tenemos muy claro es el mensaje que ha lanzado Estados Unidos de que Europa tiene que tener sus propios medios para defenderse y que no van a estar siempre ahí para acudir cuando necesitamos algo. O sea que yo creo que el sector todavía tiene recorrido. Indudablemente, como decía mi compañero, pues tendrá que corregir algún momento porque a muchos inversores decidirán tomar beneficios, pero yo creo que tiene bastante recorrido todavía. Ya digo yo que les traemos casi a una mesa navideña. Empieza a oler esto cuando uno ya hace perspectivas de fin de año y de año que viene. Esto empieza a oler a Navidad, pero les traíamos para discutir. Hoy esta era una mesa de cuñados, así que les agradezco a los dos la, explicación contraria y el choque de opiniones. Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, Joaquín Robles, analista de mercados de BIG, Banco de Inversión Global. Un placer escucharles aquí en Hora 25, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo. Y hoy esta es la gran duda. Y a partir de aquí, ¿qué en 2026? Dazi americani come un macigno sui mercati mondiali, dalle asiatiche alle europee. Y este parece ser el único consenso. Volatilidad es la palabra. Vamos a un año de carrusel, de subidas y bajadas. Veremos cuál es la tendencia final.
Pero que este va a ser año de sobresaltos, eso es lo único seguro en las bolsas. Empieza a oler a fin de año cuando empezamos a mirar a 2026. Hoy, Bolsas 2026 en hora 25 de los negocios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.